Buenos días, señor Tablada. Gracias por permitirme entrevistarlo. Primero que nada, cuénteme algo sobre usted. Buenos días, señorita. Claro que sí. Nací el 3 de abril de 1871 aquí en la Ciudad de México. Soy poeta, periodista y diplomático mexicano. Se me reconoce como uno de los iniciadores de la poesía moderna mexicana. Algunos escritores me nombran como poeta representativo de la juventud. Estudié en el Colegio Militar en el Castillo de Chapultepec. Posteriormente continué mis estudios en la Escuela Nacional Preparatoria, donde aprendí a pintar, lo cual al poco tiempo se me convirtió en una de mis aficiones. Trabajé como empleado administrativo de los ferrocarriles, donde conocí al poeta Manuel Flores. Claro, aunque él era tan solo un niño. ¿Y qué nos podría decir de su vida como poeta y periodista? Empecé a los 19 años colaborando en el Universal con poemas y crónicas dominicales, en la sección llamada Rostros y Máscaras. También colaboré en periódicos como El Mundo Ilustrado, Revista de Revistas, Excelsior y El Universal Ilustrado. Pero no solo colaboré en los periódicos de aquí, sino también colaboré en algunos periódicos de Caracas, Bogotá, La Habana y New York. ¿Y tuvo algún aporte en revistas literarias? Por supuesto, escribí para la revista Azul, la revista Moderna, La Falange, El Maestro. De hecho, en la revista Azul escribí mi poema Onix, el cual me dio prestigio como autor en la revista Moderna. Defendí la corriente modernista escribiendo y traduciendo artículos. También fui fundador de la revista Mexican Art and Life. ¿Y qué nos podría decir acerca de su vida en la política? Pues intervine en la política, llegué a tener puestos diplomáticos en Japón, Francia, Ecuador, Colombia y Estados Unidos. Y gracias a uno de mis viajes a Japón, amplié mi literatura con los haikus, el cual es una de las formas tradicionales de poesía japonesa. Yo me oponía a la política de Madero, así que publiqué una sátira llamada Madero Chantecler en 1910. Por otro lado, colaboré para el gobierno de Victoriano Huerta. Sin embargo, las tropas de Zapata saquearon mi casa, así que decidí irme a Nueva York. Sin embargo, regresé en 1918. Carranza me nombró secretario del Servicio Exterior. Por lo tanto, me mudé a Caracas y realicé una labor cultural, impartiendo conferencias y realizando publicaciones. Tras una breve estancia en la Ciudad de México, decidí regresar a Nueva York para fundar la Librería de los Latinos. Ahí me nombraron miembro de la Academia Mexicana de la Lengua. ¿Nos podría contar más acerca de sus obras? Por supuesto, antes que nada explicaré cómo se dividen mis obras. Mis obras han sido divididas en tres épocas. Poemas de juventud, de 1892 a 1918. Época media, de 1901 a 1918. Y época moderna, de 1919 a 1930. Los poemas juveniles pertenecen a la segunda edición, El Florilegio, 1904. La época media contiene poemas de Al Sol y Bajo la Luna, 1918, y La Feria, 1928. La época moderna es la más rica y abarca distintos libros del poeta. Un día, 1910, Lipo y otros poemas, 1920, El Jarro de Flores, 1922 y La Feria, 1928. Mi primer libro de poesía fue El Floriego, el cual publiqué en 1899. Me gustaba trabajar con caligramas, por lo tanto, se me reconoció como uno de los principales poetas de esta vanguardia literaria. De hecho, en mis poemas, Un día, poemas sintéticos, Lipo y otros poemas como El Jarro de Flores y La Feria, poemas mexicanos, la tipografía constituye imágenes a la par, metafóricas y gráficas. Se puede apreciar esta fusión de elementos artísticos, visuales y literarios. ¿Te gustaría compartir el tema de alguna de tus obras? Claro, le hablaré brevemente de mi obra Lipo y otros poemas. Aquí juego con el dibujo y la palabra para honrar al poeta chino Lipo, que de acuerdo a la leyenda murió en un lago cuando intentaba atrapar la luna que se reflejaba en sus aguas. En estos poemas me enfoqué en mostrar una visión amistosa, para así revivir la estética de la naturaleza a través de los crucigramas. Muy interesante, señor Tablada. Por último, ¿nos podría mencionar alguno de sus aportes a la literatura? Entre mis poemas tenemos los que ya he mencionado, El Florilegio, Al Sol y Bajo la Luna de 1918, Un día, poemas sintéticos de 1919, Lipo y otros poemas de 1920, La Feria, que son poemas mexicanos de 1928. Y entre mis géneros de narrativa tenemos Tiros al
al blanco, que son actualidades políticas, El Arca de Noé, que son lecturas sobre animales para niños de las escuelas primarias, y incluye a otros autores de fama mundial, La Resurrección de los Ídolos, que es una novela americana, Los días y las noches de París, que lo hice en 1918, y En el País del Sol, que hice en 1919. No tuve un gran aporte como dramaturgo, solo publiqué mi sátira, Madero Chantier, que mencioné anteriormente. Por último, dentro de los ensayos que hice tengo La defensa social, Historia de la campaña de la División del Norte, lo hice en 1913, Historia del arte mexicano de 1927. Muchas gracias, señor. Muchísimas gracias, señorita, por la entrevista. Espero le haya sido de mucha ayuda.